Muchísimas gracias primero a los organizadores del curso por el tremendo esfuerzo que hicieron este año, que es un año de sequía no solo del campo. Y a todos los presentes por la atención. Después de tantas horas y la marea postprandial, la verdad que los felicito. Y como la infección es un tema que nos complica mucho, voy a tratar de hacerlo lo más simpático posible. En este diapositivo es, desde que empezó la cirugía y uno agarra un bisturí, es una complicación que nos joroba a todos, en realidad, a todas las especialidades que hacemos, y uno corta la piel y entran los gérmenes. Y yo siempre puse esto porque es un tango la infección, un tango entre el paciente y el equipo quirúrgico y la infección. De este lado el equipo, el paciente, del otro lado el estafilococo y una pseudomonas. Y de un lado a propósito puse un cerebro porque el ser humano llegó hasta acá, creamos los antibióticos, la antisepsia, y cada cosa que nosotros hacemos los gérmenes nos responden, o sea, también tiene un germen la pseudomonas, porque resistencia a los antibióticos, biofilm, o sea, es un equilibrio en el cual no sé quién está ganando. Vamos a ir muy rápido en algunas cosas, generalidades, cómo lo diagnostico, cómo lo clasifico y cómo lo tratamos. Esto, para que el doctor Ruth no se enoje, no voy a hablar más del biofilm, es muy sencillo. Si ustedes tienen un biofilm maduro, 3D, el bicho que está metido ahí adentro tiene de 100 a 500 veces más resistencia al antibiótico que afuera. Es lo mismo que en una trinchera del año 14 al 18, Primera Guerra Mundial, el soldado que está dentro de la trinchera es muy difícil de matar, el que está afuera es fácil de matar. Ahora Ucrania, 2022, 2023, las mismas trincheras, 110 años. Y cuando ustedes ven un biofilm o una trinchera, es una situación de equilibrio. Si tienen un biofilm en un implante y tienen un halo radiolúcido, eso es un empate. Ni el germen gana, ni el cuerpo gana. Es un empate. Cuando se afloja, si hay una osteolisis, ganó el germen. Esto es muy rápido, es simplemente nosotros tenemos una tabla en nuestro hospital que la única lógica que tiene es antes de operar a un paciente lo punteamos y cuanto más factores de riesgo tiene el paciente o la cirugía que le vamos a hacer, más puntaje tiene. Y cuanto más puntaje tiene es como un sub y baja, más tenemos que prevenir la infección posoperatoria. Mayores factores de riesgo, mayor puntaje, más cuidado tenemos que tener. Obviamente todo esto que le digo lo sabemos todos que es fácil de decir, muy difícil de hacer. Corrección de factores de riesgo, nutrición, tabaquismo, alcoholismo, 6 semanas antes, control de la glucemia, acuérdense la glicosilada, no la glucemia común. Todo fácil de decir, muy complejo de hacer en las cirugías programadas. Y lo mismo con las cirugías, pero cuanto más material pongamos, cuanto más incisión, cuanto más tiempo, peor es la posibilidad de infección. Esto es el para Tomás, que es un instructor de póker a veces. Cuando uno tiene 4 ases, tiene una excelente mano. Entonces, el concepto del diagnóstico es que tengo que sumar 4 ases, no 1. La clínica, el laboratorio, la imagen y la biopsia. El diagnóstico clínica, todos lo sabemos, simplemente recordarles que cuando ustedes tienen un dolor muy intenso en un posoperatorio que repica, cuidado porque por ahí hay una infección. Acuérdense el dolor que repica. Lo demás es obvio, cuando tienen esa herida con eritema o agüita, y ojo con eso y gatillemos los otros 3 haces. Las imágenes, que me pongo a hablar de todo esto, la imagen en espejo, vemos siempre si hay lisis ósea, absceso, la localización, la deformidad. El diagnóstico podemos pedir un montón de cosas. Yo en general, como me manejo, siempre en el preoperatorio pido una PCR en esos pacientes de alto riesgo, porque queda la duda si estaba antes o después. Y es exactamente lo mismo que el dolor. Ojo cuando tienen un repique de la PCR en las semanas post cirugía. Es sumatoria de haces para tener ese póker. Y obviamente los hemocultivos. Y obviamente la punción biopsia bajo TAC para llegar a un diagnóstico. Cuanto más precoz es el diagnóstico, más rápido es el tratamiento y menos complicaciones vamos a tener. Hablamos en estos días de pseudoartrosis. Ojo que una de las grandes causas de pseudoartrosis también son esas afecciones atenuadas, entre comillas, menos deformidad, menos inestabilidad, menos déficit, menos complicaciones. Y recordar siempre la sumatoria.
nunca una, las 4, igual que en un tumor. Y siempre recordar que nosotros somos cirujanos de columna, vemos la herida y la situación del paciente local, pero acuérdense que las infecciones se van y cuando pasan es lo mismo que un tumor metastásico te mata la metástasis y en una infección local, ojo con las endocarditis bacterianas, que de ahí son émbolos múltiples. Yo tuve una endocarditis, tuve una sepsis, los pacientes respuesta inflamatoria sistémica y ojo con las meningitis. Entonces, ojo que es un cuadro local que se puede complicar y de la endocarditis se llena el paciente de complicaciones. La clasificación rapidísimo, superficial, profunda y también por los días, aguda menos de un mes, subaguda y crónica. Cada una tiene unas características. Esto no se asusten porque parece una porquería, es una clasificación del hospital, made in el hospital militar, pero en realidad, ¿cómo lo defino esto? Como Pasteur y Ion. Pasteur porque fuera de este cuadro que ustedes ven hay 4 elementos. ¿Qué paciente tengo? Inmunocompetente, inmunodeprimido. ¿Qué paciente tengo y qué herida tengo? ¿Tengo partes blandas vitales o necrosis? El lado del paciente de Pasteur. Y enfrente, el otro equilibrio, ¿qué germen tengo? Múltiple o único. ¿Y qué tiempo de infección? El tiempo de infección es el biofilm. Entonces es la vieja historia del terreno y el germen que nos hablaba Pasteur. Entonces siempre que nos orientamos frente a un paciente con una infección posquirúrgica, son 7 elementos que tenemos en cuenta. Pasteur por afuera, paciente, partes blandas, germen y tiempo. Y adentro del cuadro analizamos 3 elementos, Ion. El implante, si el implante es estable, toilette y lo mantenemos. O el implante inestable, y ahí tenemos 2 tipos de implantes inestables. Cuando hay un halo radiolúcido alrededor del implante, ojo que es esa situación de empate, es la trinchera. O sea, está ahí el bicho, y si está en ese biofilm es muy difícil de sacar. Ese con halo radiolúcido para nosotros es un implante con halo, inestable. Y obviamente cuando el implante se escupe y se mueve, no hay ni que hablar. La osteolisis puede ser una osteolisis, la imagen en espejo, sin deformidad, no hay nada que reconstruir, o con deformidad inestable. Si hay deformidad o listesis, que es un grado mayor de osteolisis e inestabilidad. Por eso que siempre ponemos esa imagencita que es la inestabilidad. Y la neurología, los abscesos peridurales, con neurología deficitaria o normal. Obviamente nadie discute que neurología deficitaria, descompresión de urgencia. La otra duda es qué hacemos si tenemos un absceso peridural y no hay compresión. Y yo creo que ahí, en todo esto, siempre hay que tener en cuenta las 4 cosas que rodean al Ion. Pasteur. Rapidísimo, ejemplos de un implante que se movió, de la osteolisis estable, no hay deformidad. Otro implante que se escupió. Esto fue un caso percutáneo, lo primero que hicimos, la verdad que tardamos un montón, salía pus por todos lados, moco por todos lados, se aflojó el implante y encima una cifosis. El halo radiolúcido y obviamente en estos casos con abscesos peridurales compresivos, ninguna duda. Lo clasificamos y lo diagnosticamos. Ojo, diagnóstico para mí es, está infectado y tener el germen, es lo mismo que un tumor. ¿Qué tipo de tumor tengo? ¿Qué célula? Bueno, lo mismo acá, ¿qué germen tengo? Con respecto al tratamiento, con los implantes son todas las res, lo que llamo yo. Al implante lo retengo, al implante lo retiro, al implante lo retiro y repongo y tengo que reconstruir o no, todas res. El tiempo precoz y el tratamiento precoz. Y si yo tengo el germen identificado, es una pelea de boxeo que yo miro muy bien con los 2 ojos. Carlitos Monzón noqueaba y ganaba. Con un ojo tapado, sin saber el germen, es todo empírico. Es la pelea de Galíndez en Sudáfrica, que ganó igual, pero cuesta mucho más. Entonces, diagnóstico es infección y qué germen, y qué tipo de germen tengo enfrente. La res, simplemente, si es una infección aguda y el implante está estable, lo tengo que retener. Si yo tengo una infección crónica y tengo una artrodesis ideal, no hay ninguna duda, hay que retirar ese implante. Y si ese implante está flojo porque se movió o tengo un halo radiolúcido, ese implante está flojo, lo tengo que retirar.
Si tengo inestabilidad, tengo que reponer un implante y obviamente si tengo osteolisis y hay deformidad o hay listesis, tengo que reconstruir. Y es ese tango que también siempre habla Gaby, el doctor Rosito, el tango entre la biología y la mecánica. Las partes blandas, muy sencillo, no hay mucho que hablar, y si tengo que cerrar, un cierre primario, un cierre diferido, back o colgajos. Lavado pedicular es muy sencillo. Todos los que somos traumatólogos sabemos que si hay una infección en una tibia o en un fémur con un clavo, uno retira el clavo, fresa y mete otro clavo con antibióticos. Es exactamente igual. Entonces, cuando retiro un tornillo pedicular, siempre ojo que el biofilm no solo está en el implante, porque uno ve en el moco en el implante, pero acuérdense que la caries es simplemente un germen en un biofilm, o sea, los mismos gérmenes y la misma cantidad de gérmenes que hay en el tornillo está en el pedículo. Y si ustedes no sacan ese biofilm del pedículo, es todo un tema. Los espaciadores son simplemente si yo tengo que retirar un tornillo y no estoy seguro porque tengo un mal germen, un mal paciente, una mala herida y tengo que volver porque hay una inestabilidad moderada, coloco un espaciador. Este es un caso que nosotros tuvimos en el hospital, un politraumatizado, un trauma abdominal, fractura de tibia, fractura de columna, se nos infectó todo, la columna, la tibia, mal paciente, mal herida, mal germen, retiramos todo y pusimos un espaciador pedicular con plata. Simplemente el antibiótico tiene un espectro específico, la plata es un ion que tiene un espectro amplio y todavía no hay resistencia. Esa es la única diferencia. Si yo no sé qué germen tengo y coloco un espaciador con cemento con gentamicina y yo no sé si ese germen es sensible, no tiene sentido. Si ignoro el germen, me tengo que volcar a algo de amplio espectro. Los implantes envueltos con nanopartículas de plata, simplemente lo puedo usar como implante preventivo en un paciente que tiene mucho riesgo de infección o si lo tengo que reinstrumentar. Y la plata lo que evita es la formación de ese biofilm. Ejemplos, traté de ser muy corto. Esto es un paciente que tuvimos, tenía obesidad, edad, fumador, le colocamos un implante de PIC, unas barras de PIC, en realidad la artrodesis anduvo bárbaro, ya cuando lo operamos tenía discopatías arriba, era la etapa que pensábamos que esa artrodesis con esa barrita de PIC iba a ser más elástica, un desastre, arriba discopatía igual que si hubiera sido una barra rígida de titanio, tuvimos que reoperarlo, cajas arriba, se infectó todo, y nos encontramos con que teníamos un mal paciente y un mal bicho. Fíjense que teníamos dos gérmenes, un estáfilo sensible a la gentamicina y una Klebsiella resistente a casi todo. Este es un típico germen que es un mal germen. Le colocamos espaciadores con antibióticos no para la Klebsiella, sino porque teníamos un estáfilo sensible a la gentamicina. Y después lo reinstrumentamos, una vez superada la etapa aguda, con un implante con plata. Y este es otro caso, hoy hablamos de listesis. Esta era una paciente que tuvimos con una listesis, con una ciática bilateral, y el disco de arriba tenía un disco negro. Lo operamos y dijimos, le vamos a poner un topping off arriba para proteger el espacio. Esto fue en julio, la paciente volvió a su domicilio, estuvo muchas semanas afuera. Cuando volvió estaba, perdón la expresión, sulfurada. La abrimos y nos encontramos con se aísla una Pseudomonas fluorescens pútrida. Yo dije, caramba, fluorescens pútrida. Y si ustedes ven el color, realmente era verdosa. Hacía gala al origen de la pseudomona y las partes blandas estaban bastante comprometidas. A pesar de todo era sensible a la gentamicina, le colocamos espaciadores, le colocamos los espaciadores y después lo volvimos a reinstrumentar. Lo interesante es que estos tambores que había, cuando lo abrimos, lo retiramos el implante también, y cuando yo abrí ese tambor que tiene silástica y demás, salía pus de adentro.
O sea, ese obviamente ya el biofilm estaba dentro de ese tamborcito. Y después lo reimplantamos con nanopartículas de plata y los resultados al año vamos rápido, nada más. Las conclusiones: cuanto más factores de riesgo en el preoperatorio tengo, más tengo que hacer en el preoperatorio como un sub y baja para tratar de bajar el riesgo. Menos exposición, el menor cantidad de material posible y más corrección de los factores. Y lo demás como terapéutico. Las conclusiones: las P's y las R's. La infección es un tango que siempre está, entonces siempre hay que pensarla y siempre la tenemos que prevenir. El diagnóstico y el tratamiento siguen las P's. Tiene que ser precoz como en un tumor, perseverante, a veces necesitamos varias toaletas y son esos pacientes que vuelven, y personalizada, pues yo les dije, hay 7 elementos que tenemos que tener en cuenta con una infección. Y la otra P es la plata. Y después la R, que siempre que estamos con un paciente instrumentado, retenemos, retiramos, reponemos o reconstruimos. Y acuérdense este cuadrito, que es un resumen de todo: Pasteur por afuera, paciente y herida, buen paciente, buena herida, mal paciente con muchas comorbilidades, mal herida, cuidado. Germen, mal germen, cuidado. Tiempo, más de un mes en una pseudomona y un biofilm seguro. Y adentro del cuadro, que es lo que nosotros miramos, ion. El implante y la osteolisis es estable o inestable, y los abscesos si tenemos neurología. Las 7 elementos, bueno, esto es otra clase larguísima, pero nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Preguntas para el doctor Estebarri? Tenemos 2 minutos. Ale. Antes de pasar al caso que va a presentar el doctor Matías. Ale. Sí. Acá. Sí. Una preguntita. El instrumental con nanopartículas de plata, ¿se consigue fácil? ¿Se puede? ¿Está en el mercado? Sí, pero en realidad está en el mercado. Está bien. Primero iba en realidad una felicitación por la charla, me encantó, porque es para tenerla, pero en serio es para tener un tipo vademecum. Esto es un algoritmo de lo que tendríamos que hacer. Hace muy sencillo lo que tendríamos delante de un paciente infectado, ¿no? Y el tema era si realmente podemos utilizar las últimas soluciones con este tipo de instrumental. Cuesta. Ahora estamos haciendo un trabajo, digamos, entre varios equipos, porque el problema es juntar una casuística para sacar conclusiones. Lo va a presentar un colega nuestro para miembro titular, probablemente en breve. Tampoco me quiero adelantar. No, está bien. Simplemente es, cuando nosotros empezamos, a mí no me convencía ni loco con un mal germen. Por eso digo, si en ese cuadro completo, los 4 cosas que están afuera y las 3 adentro, es difícil decidir. Pero yo al principio tenía mucho miedo con un mal paciente y un mal germen, una mala herida, y más de un mes, digamos, voy a reinstrumentar agudos. Entonces siempre hacía lo típico, 2 tiempos, diferido, lavabo, toaleta, antibióticos y volvía. En realidad, según los resultados que tenemos, uno va perdiendo un poco ese miedo y a veces uno se anima un poquitito más, sobre todo si yo tengo una listesis de alto grado, una deformidad, y yo retiro todo y pierdo toda la corrección, por ahí en agudo me animo más. Pero es como que yo empecé, es un tango que desde el principio de los tiempos y yo creo que no hay ninguna solución, o sea, es un cuadrito con un montón de elementos que uno los tiene que tener en cuenta. Y es un sub y baja, cuanto peor paciente y peor germen tengo, y no hay ninguna bala de, a pesar de parece en broma, ¿no? Pero no hay una bala de plata para este hombre lobo. Una consultita. Por ahí cosas con respecto al tratamiento, ahora vamos justamente a presentar un caso y a debatir, pero con respecto a la prevención, que sin duda es una cosa extremadamente clave, ¿qué opinión te merece el tema de uso de antibiótico local? ¿Vancomicina? Sí, banco Sí. o lo que cualquiera use. No sé si está el doctor Severin hoy acá, pero
se tuvo que ir, pero justamente nosotros en un tiempo, el único obsesivo, en el buen sentido, porque lo quiero mucho, que estuvo todo el tiempo estudiando la vancomicina que poníamos en las heridas con respecto a la toxicidad y a la, digamos, inhibición del osteoblasto, en realidad de todo lo que él estudió, que es un trabajo que presentó, no tuvimos problema. En una época teníamos seromas, que yo no sé si el seroma era por la vancomicina o no. A veces, como decía el doctor Cardinal, en una época mito realidad, pero teníamos más seromas. Lo que nosotros hacemos, lo tiramos en estos pacientes que tienen alto riesgo, es el sub y baja. Le tiro también el polvo con gentamicina. El problema es que es muy difícil tratar algo que uno no conoce qué es. Por eso yo creo que el diagnóstico no es infección, es tratar de tener qué infección, por qué germen. Por ejemplo, si yo tengo un germen que es resistente a la vancomicina y yo tiro polvo de vancomicina, en realidad lo que estoy agregando es un material inerte. Si yo coloco un espaciador con cemento con gentamicina y ese germen es resistente, no tiene sentido. Entonces creo que es muy difícil tratar algo si uno no se acuerda de ese cuadrito entero. Repito, Pasteur y la palabra ion. Pasteur, paciente, tiempo, tipo de partes blandas de herida, germen, tiempo de evolución, desinfección, que es el biofilm, y adentro el implante, la osteolisis y los abscesos. Bueno, muchas gracias. Ya por una cuestión de tiempo, seguimos con la presentación de casos. El doctor Platter, que es un amigo, sorry, perdón. Coco. Bueno, Ale, te hago una pregunta. Los infectólogos hinchan mucho con el biofilm y hinchan mucho con el cepillado de las barras en la toilette. Sí. ¿Tenés algún comentario al respecto? Sí. Yo todo esto en realidad me da vergüenza. Yo aprendí de puro bruto porque me pasé durante varios años yendo a La Plata con el CONICET, con infectólogos que son los que sabían todo. Y realmente los vi como ellos trabajaban. En una infección que, por ejemplo, este caso que me vino al mes de que lo operamos ya con esa herida, con un estáfilo, con una pseudomona, aunque ese implante esté estable, yo no veo un halo radiolúcido, doy por hecho que hay formación de biofilm. Entonces, el cepillado es el arrastre de eso con el cepillo. Obviamente es mucho mejor que lavar. Ustedes piensen que en la boca la caries es un biofilm y tomamos agua todo el tiempo y tenemos saliva y la caries se forma. Entonces no es que la agüita soluciona el biofilm. Por eso repito el concepto, el biofilm es una trinchera. El bicho que está en el biofilm, yo le tiro agua, no entra. En el biofilm no entra el leucocito, no entra el antibiótico, no entra nada. Entonces el cepillo es la manera que yo tengo para que ese germen que está en la profundidad de ese biofilm 3D lo pueda remover, que con el agua seguro no lo voy a hacer. Ahí tenés que cepillar todo, la barra, el hueso, el músculo, todo. En realidad le tengo más miedo porque el biofilm está siempre de todo lo que yo no estudié, yo veía, está en los tornillos, en la barra, por eso lo que yo cepillo es la parte de afuera. Ojo, a mí me pasó y supongo que nos pasó a todos, que vemos una radiografía, lo vemos al paciente, abrimos y digo, este implante está estable. Cuando ustedes tienen ese halo radiolúcido, que en realidad es esa trinchera, el bicho está de un lado, el cuerpo del otro, hay un equilibrio. Sacás los inners, sacás la barra y ese tornillo cuando lo sacás con la mano. Entonces, ojo, que a veces hay estabilidades aparentes. Pero nada, el cepillo lo que te hace es al bicho que está en la profundidad de ese biofilm lo removés más que tirando agua. Con agua no lo movés. Muchas gracias, Ale. Excelente, muchas gracias, muy claro. Lucas, ¿querés ir modelando la mesa? ¿Tenés ahí el listado de los participantes? El doctor Matías Petraki va... Por favor, quédate para poder opinar. Bueno, gracias a Gracias, los Matías. organizadores por la invitación. Ya van varios años. Les voy a mostrar un caso que recibimos de 68 años. Este es un caso que tratamos hace bastante, que se quejaba de una dorsalgia, tenía una cifosis y un déficit neurológico que lo catalogamos como Frankel D. Podía caminar, pero necesitaba algún grado de soporte. También tenía vejiga neurogénica
y una espondilitis con fístula activa, que se puede ver ahí en la foto de la derecha, una gota de pus saliendo por su herida. Como antecedentes, este paciente había sido operado en 2006 en otro centro por una fractura lumbar y lo reoperaron, yendo a la historia clínica, lo habían reoperado por una infección posoperatoria, le hicieron tratamiento antibiótico endovenoso prolongado, como morbilidades era hipertenso y tenía infecciones urinarias crónicas, que requería también un sondaje intermitente. Al examen físico tenía una marcha inestable con déficit de L4 y L5, anestesia perineal, arreflexia quiliana bilateral, y el laboratorio tenía eritro y PCR elevadas con un cultivo que se había tomado local con un estafilococo aureus sensible a vancomicina. Bueno, estas son las radiografías del paciente. Se puede ver en la radiografía de frente, bueno, es un marco de Hartschild con una fijación con alambres. Y se puede ver ahí en la radiografía de perfil la cifosis con 2 vértebras afectadas, una más que la otra, pero son 2 vértebras. La evaluación de su rigidez en las dinámicas, que se ve bastante rígida. La resonancia magnética para evaluar partes blandas, parecía todo más bien focalizado a nivel vertebral. Y la tomografía, que ahí pueden ver con más detalle el compromiso de las 2 vértebras y no pareciera haber afectación o abscesos perivertebrales. Bueno, acá está el resumen del caso y algunas preguntas que seguramente se pueden ir haciendo. Bueno, hola. Bueno, hagámoslo por orden, vamos por la mesa 1. Hay muchas cosas. Micrófono, Lucas. ¿Anda? Hola. Ahí. Diría ir más o menos ordenado. Vamos por la mesa 1. Por ahí no qué hacerle completamente, pero por dónde arrancar, porque son varias las cosas que se plantean acá. Estabilidad, infección, cómo solucionar la cifosis, el compromiso neurológico, que si bien ya está, pero bueno, es un tema también a debatir. En la mesa 1, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Por dónde arrancar con esto? No, yo para no ser reiterativo, pero si vamos un poquitito para atrás, vemos que este paciente tiene varios factores de riesgo antes de que se opere. La fractura, que es un hecho de que por sí tiene más tasa de infección la fractura que otro tipo de patología. Infecciones urinarias, no sé si es tan gordito, yo también estoy en el equipo de más de 90 kilos, pero probablemente tenga varios factores de infección. Segundo, ahí dice que es un monogermen sensible. En general, cuando uno ve una fístula, es la autovía 2, va de un lado y viene del otro. Entonces, esa fístula viene de adentro para afuera y de afuera para adentro. Entonces, en general, la fístula, para mí siempre, por definición, cuando hay una fístula, es un mal germen. Aunque el cultivo me diga que es buenito. Porque acuérdense, en la piel está lleno de gram negativos. Entonces, me refiero, acá seguro tengo un paciente complicado y un mal germen. La herida, si tengo una fístula, tengo una mala herida. Te diría, el tiempo es crónico porque hay una fístula. Del cuadro, todo lo que tengo afuera, Pasteur, es todo malo. Y adentro tengo un problema, que tengo un implante inestable, porque si no, no tendría esa cifosis. Entonces es un implante inestable. Siempre me acuerdo, el Leaplace, el Hartschild, todos estos marcos, como en realidad se colapsa, el alambre se afloja y se mueve en un eje, pero por definición tengo un implante inestable. Y tengo una osteolisis, que a su vez ya tengo una deformidad, que es una cifosis. No tengo, lo único que no tengo, no vi un absceso peridural, pero de esos 7 elementos del cuadro tengo 6 para considerar. ¿Tratamiento? Bueno, no sé si algún otro quiere hablar. Pero... ¿Alguien de la mesa 1 por dónde arrancamos? Tratamiento. ¿Sacar un implante? ¿Planificar directamente una Bueno, yo no quiero seguir jorobando, porque para no ser pesado, pero me refiero, si tengo esos 6 elementos, descomprimir, creo que esto es crónico, no sé si
no me parece que si esto ya viene de tiempo para atrás, necesite que la descompresión. Sí tiene esa cifosis, pero lo que seguro que tengo que hacer es estabilizar, porque ese implante está todo suelto y yo creo que hay que reconstruirlo, porque tengo una cifosis angular aguda. ¿De dónde a dónde vas? De la mesa 2, ¿alguien se anima a tirar un tratamiento en un paso, en dos? Sí, en un primer momento creo que como esto es crónico, lo que tendríamos que hacer es retiro del implante, toma de muestra, tanto para cultivo como para anatomía patológica y tener un germen actual, hacer un cierre plástico de la herida y al esta cifosis no ser actual, le pondría un corset como para darle una estabilidad por el retiro del implante y esperaría el tratamiento antibiótico, no sea que lo reconstruyo en un primer momento y después paso a tener una infección aguda sobre el implante recién colocado. Una vez terminada la infección, que infectología nos dé el ok, recién ahí podría planificar una reconstrucción. Bien, gracias. O sea que es retiro de implante, toma muestra, estabilización temporal con corsé y planificación. En un segundo tiempo, En un segundo una vez que tiempo. infectología dé el ok, siempre y cuando el paciente la necesite, porque por ahí los síntomas neurológicos, mejor dicho, son viejos, y si no tiene dolor, que se mantenga con el balance que tiene. Y no meterse en una cirugía grande en un paciente con muchas comorbilidades y ya habiendo estado infectado previamente. Bueno. ¿Alguien haría todo en un solo tiempo? Tito levantó la mano, ¿vale? Sí, esto es medio como contestar un choice con el machete al lado un poco después de la charla de Alejandro y lo que acaba de decir el colega en la mesa 1. El tema es, yo creo que ya está inestable, ya esa instrumentación no está cumpliendo función alguna, está infectado, tenemos una infección urinaria crónica, tenemos todos los factores de riesgo que dijo Alejandro muy bien, coincido plenamente. Creo honestamente que retiraría todo, haría una muy buena toilette y trataría de limpiar todo lo posible y tratar de enfriar, por supuesto con un equipo multidisciplinario. Cuando yo digo esto, y esto va más dirigido un poco a los jóvenes, porque creo que es muy franco lo que se está viendo. Lo que vivimos habitualmente es nuestras peleas, no sé si a todos les pasará lo mismo, pero con los diferentes servicios, clínica médica o infectología. Viene infectología, te dice sacale todo ya, viene clínica médica, quieren ver lo que hacemos los cirujanos y nos destapan las heridas y no sabemos si se infecta antes o después, pero esto es algo crónico. Entonces yo creo que lo primero que haría es establecer realmente, perdónenme que me salga un poco de foco, pero quisiera dejar un mensaje, establecer una recomposición de lo que sería la relación médico-paciente. Este es un paciente que viene de otro centro, según dijiste, ¿no? Entonces, tratar de explicar muy bien a qué nos estamos enfrentando, que esto va a ser un calvario, que posiblemente tengamos que hacer varias cirugías y que la inestabilidad está y la infección está inmersa en este paciente. Yo retiraría todo en un tiempo. ¿Y te animás a decir, por ejemplo, qué en un tiempo? ¿Qué usás? En un tiempo, para mí esto considero que está todo inestable. Por más que veas el Hershey es un Hershey medio Lea Plaza, no sé, un Hershey con dos clamp, pero no está ¿Qué construcción, nada. digo? ¿Qué reconstrucción haría? haría? No, si realmente está tan inestable, un corsé como para sostenerlo y controlar la herida, y controlar el paciente sobre todo. Vi que el paciente deambulaba, bueno, posiblemente tendrá que pasar un tiempito no deambulando. No, yo simplemente, perdón, porque los más jóvenes no vivieron esta etapa de estos marcos de Hershey, de Plaza, nada. Mecánicamente, cuando ustedes ven estos marcos con alambres sublaminares,
Lo que no tiene que pasar es que se vaya a la cifosis, porque se supone que el alambre evita eso. Lo que el alambre no evita es un colapso. Si esto estuviera telescopado, está perfecto, porque el alambre se mueve a lo largo del eje de metal. Pero esto, evidentemente, si tengo una cifosis angular aguda y tengo un Hershey por arriba y por debajo, es absolutamente inestable desde el punto de vista biomecánico. Es por el tipo de fijación que es. Entonces, esto es absolutamente inestable. Perdón, y no hablo más, pero creo que acá tengo un implante inestable y tengo una osteolisis inestable, una cifosis angular aguda, y lo que sí creo, vuelvo a repetir, que tengo que saber qué germen tengo, porque haga lo que haga para reconstruirlo con biología y mecánica, sí quiero saber qué germen tengo. Y a veces yo, por lo menos yo, la yoitis, peco por soberbia en un tumor creyendo que yo la yoitis con el bisturí lo soluciono. En un tumor maligno primitivo, en realidad la quimioterapia es lo que cambió el pronóstico. Y en las infecciones lo que cambia el pronóstico es el antibiótico específico para un germen específico. Entonces, creo que habría que ver un poquito qué germen tengo antes de empezar a ver en una reconstrucción a la buena de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Pablo? El infectólogo en infecciones y el oncólogo en tumores. Bueno, para sumar un poco más de complicación a la confusión general, yo lo que planteo es qué estamos viendo, qué estamos tratando. Estamos tratando una infección y estamos tratando una deformidad. O sea, tenemos dos patologías. ¿Y qué queremos tratar? Y si la queremos todavía complicar un poco más, si estamos tratando una infección, ¿qué tipo de infección estamos tratando? Y estamos tratando una infección crónica. La comparación de osteomielitis crónica y tumor ya lleva muchos años. Y hoy la nombró varias veces Alejandro, pero si yo estoy frente a una osteomielitis crónica, ya es una enfermedad distinta a lo que es una infección aguda y que no depende exclusivamente del germen. Ya depende de un montón de otros factores que sabemos que cuando el hueso reacciona y empieza a defenderse de esa infección, y hay quienes dicen que las osteomielitis crónicas no se curan nunca, y sigue siendo bastante vigente eso. Entonces, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿A la deformidad? ¿A una infección crónica que yo no querría decirlo, pero casi es una batalla perdida? ¿O a un supuesto germen que estaría complicándonos la existencia? Por eso y hoy que disponemos de algún implante de plata, y para sumar controversia, que esa es la idea, yo lo haría todo en un tiempo. Dije, bueno, vamos a tratarlo todo. Vamos a tratarlo todo y vamos a tratarlo con implante de plata. Reconstruir, osteotomía, si es necesario resecar el cuerpo vertebral, resequemos el cuerpo vertebral a través de una osteotomía pedicular sustractiva, corrijamos la deformidad, lo podemos llamar a Carlitos que nos ayude como con el caso de Amílcar. Pero lo podemos hacer por atrás, o si es necesario también sumar una jaula expansible o no, que también hay recubiertas de plata. Pero yo trataría todo de una, por supuesto, obviamente, con toda la cobertura antibiótica, tomando la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo resolvería todo de una vez. Bien. Sí, Bueno, perdón. sí. Lucas. Sí. Sí, yo coincido en parte con Pablo y creo que los conceptos antiguos de las infecciones crónicas es germen, antibiótico y estabilidad. O sea, solo el retiro de implante lo va a dejar demasiado inestable, entonces yo tomaría el riesgo de reconstrucción con la toma de muestra y con otra cosa que también es importante, que es conseguir un buen aporte sanguíneo a la zona y que probablemente lo que requiera es un colgajo. O sea, es reconstruir algo que le aporte irrigación para que si conseguimos que el antibiótico específico tenga correcta irrigación esa zona. Entonces haría todo en un tiempo con la reconstrucción de piel, con un especialista que haga el deslizamiento o algo para tener mejor aporte sanguíneo. ¿Te animarías a decir si en ese solo tiempo usarías algo anterior para reemplazar ese cuerpo o no? Yo creo que eso lo dejaría como reserva. Intentaría reconstruirlo solo por vía posterior. Solo vía posterior. Por vía posterior y sobre todo reconstruirlo y darle estabilidad, porque en cualquier infección crónica de cualquier otra articulación o cualquier hueso largo, lo que más recomiendan los que ven infecciones crónicas es que si no hay estabilidad, no hay curación. Entonces, si eso no está estabilizado
Por supuesto que lo cura es el antibiótico, no la estabilización, pero que la estabilización, por eso antiguamente a esto lo envolvían en un corsé de yeso y lo dejaban durante muchísimo tiempo en un corsé de yeso haciéndole curaciones. Yo porque estoy al lado del doctor Cirne, entonces para tirar algún fosforito, simplemente, la vieja definición de esto es una osteomielitis deformidad, o sea, curada con deformidad, o esto es una osteomielitis enfermedad con esta deformidad. Parecen trabalenguas, pero esta es una osteomielitis con deformidad de secuela, o esta es una osteomielitis crónica activa. Por eso que yo creo que hay que estudiar un poquitito más. Y totalmente de acuerdo con el doctor Kohl, que nos unen las canas, todo lo que vimos. La infección tiene muchos... en realidad, cuando uno va al profundo de la filosofía de este tema, es muy parecido a un tumor. O sea, los tumores tienen metástasis, acá tenemos endocarditis, un montón de temas. El tumor tengo que ser precoz para diagnosticarlo y tratarlo. Nadie esperaría, me tomo un tiempito, le doy antibióticos. Esto es lo mismo, pasa el tiempo y estoy peor. Entonces, simplemente como... Y la osteomielitis crónica, si es una osteomielitis enfermedad, osteomielitis crónica, y en realidad es una cirugía que en toda nuestra época decíamos una cirugía oncológica de resección. Ese tejido osteomielitis crónica, enfermedad, hay que resecarlo. Sin duda. Doc, y te hago una preguntita. Teniendo perfectamente estudiado el paciente, que vos digas, este es el germen, esto es lo que está causando el problema, ¿te animás a resolverlo en un paso, en 2 pasos? ¿Qué le haces desde el punto de vista estrictamente quirúrgico? ¿1 tiempo, 2 tiempos? Lo primero que le haría, perdón, no sé si es a mí. Sí. Lo primero que le haría una punción biopsia, aunque vos te rías de ese cuerpo y ver en qué estoy. Y suponiendo que ya tenemos un resultado. Bueno, pero es hay una totalmente osteomielitis, distinto. supongamos que es un estáfilo... Me da un germen, sí, o me da infiltrado linfoplasmocitario con linfocitos crónicos, células plasmáticas en ese cuerpo vertebral. Yo ya sé, tenga germen o tenga anatomía patológica, que tengo seguro una osteomielitis enfermedad. Seguro. Suponete que la punción biopsia y la anatomía patológica me da hueso trabecular y demás, no me da linfocito, no me da plasmocito, no me da nada, y ojo. No, por eso positivo. yo lo definiré un poquito más. Lo que sí me marca que hay evidentemente persistencia es esa fístula. O sea, ahora... Matías, ¿hay algún punto intermedio o querés mostrar la...? No, si querés avanzo, pero a ver, creo que se dijo todo bastante bien. Es una osteomielitis crónica. Claro. No, Una pregunta, Matías. Mi interpretación fue una fractura que se infectó. Sí. Y El pasó implante de que ser tiene aguda. puesto, el implante que tiene puesto es un implante de acero, no es un implante de titanio. Sí, viste que la resonancia, cómo se veía, ¿no? Por eso digo, sí. Eso también es otro de los factores que retirando el implante también nos permitiría, hoy en día, uno de los diagnósticos más certeros para la infección en estas infecciones crónicas es la resonancia. Entonces, por ahí haber sacado este implante nos permitiría tener también mejor visión de... Igual había tomografía, había otros datos que, digamos, nuestro diagnóstico fue una osteomielitis crónica, en una interpretación fue una fractura que se infectó y después en agudo se sifotizó, progresó de una infección aguda a una infección crónica. La verdad que pensamos en la discusión si hacer o no una biopsia previa, no le encuentro mucho sentido porque ya lo tomamos como una osteomielitis crónica y que tiene que ser tratada como tal, así que casi como un tumor. Les muestro lo que... Sí, nos quedan 5 minutos, chicos, antes del coffee. Bueno, paso bibliografía porque ya vimos bastante. Esto lo que hicimos fue una extracción de los implantes y revisión al mismo tiempo, todo por vía posterior, pero la verdad que también estaba pensada hacer doble vía, primero por atrás y de acuerdo a eso ver qué hacíamos, pero decidimos continuar todo por misma vía posterior, con una celda de titanio no expansible y tomamos estos niveles. Acá pueden ver durante la cirugía, ya estamos evaluando cómo se está acomodando la cifosis después de cierta cirugía reconstructiva y remoción de implantes. Ahí ya tenemos una barra temporaria y veíamos que, y la gran descompresión que hicimos, parte no descompresión, sino también parte de tratamiento por su cifosis rígida, ¿no?
Y bueno, acá estábamos en el momento de si seguíamos y cerrábamos acá la vía posterior y continuábamos con la vía anterior. Decidimos continuar por la vía posterior, teniendo el riesgo de que están las raíces lumbares en ese nivel. Acá ven cómo ya se había acomodado con la barra temporal. Y decidimos continuar, como es por vía posterior a nivel lumbar, las celdas son más finas y pusimos 2 para evitar seccionar raíces nerviosas. Quedamos conformes con esta reconstrucción a pesar de que se ve que las celdas están impactadas en los cuerpos vertebrales, pero se veía eso en la tomografía previa. Usamos injerto de cresta ilíaca, ahí se ven los ganchitos en el lugar. Se confirma que era un Staphylo aureus meticilino resistente, pero a las 2 semanas nos genera esta complicación. Seguramente parte tiene que ver con la estabilidad que generamos con esas 2 celdas anteriores, no era de lo mejor. Y el paciente también no era de lo mejor. Así que decidimos, no lo pongo a discusión, decidimos continuar. Obviamente tuvimos que ir para niveles más inferiores. Ahí se ve cómo se mantuvo, digamos, la corrección que habíamos logrado de su cifosis. Acá tenemos el control de 45 días, controles tomográficos dentro de sus controles. El paciente a los 8 meses posoperatorios no tenía signos clínicos de infección, había mejorado la fuerza, no había mejorado su función vesical y las infecciones urinarias se mantenían, por eso continuaba con algún antibiótico. La eritro y la proteína C reactiva se mantenían elevadas a pesar de todo. Acá tenemos controles de cada uno de estos, los blancos, la eritrosedimentación que no bajaba, la proteína C reactiva que a veces repicaba. Sin embargo, bueno, con infectología se mantenía con un antibiótico inmunosupresivo. Bueno, esto era más bibliografía que es referente a la osteomielitis crónica, ¿no? Las infecciones crónicas, no hace falta que lo hablemos ahora. Y acá vemos los controles a los 5 años del paciente. Mantuvo, por suerte, la corrección. No volvió a tener fístula activa. Y ahí tienen los controles posoperatorios. 5 años. Entonces, bueno, como mensaje final, básicamente, ¿no? Sospecha clínica, lo que se mencionó, es clave, sobre todo en las agudas. Acá ya no había dudas que era una infección crónica. Todos los elementos o exámenes complementarios que tenemos, es clave, algo que no se mencionó ahora en este caso puntual, pero es tener un buen estado nutricional, conocer la antibiótico-terapia, eso obviamente nos manejamos con los infectólogos, y en cirugía y sobre todo en las infecciones crónicas hay que remover los implantes y tener en cuenta distintos abordajes y técnicas de reconstrucción. Gracias.